Era el amanecer del 13 de mayo de 1942, cuando las aguas del Atlántico Norte, cerca de las costas de Florida, se tiñeron de tragedia. Un submarino alemán, el U-564, navegaba silencioso en misión de guerra. Sobre la superficie, avanzaba un barco civil con bandera mexicana, el Potrero del Llano, un buque petrolero que transportaba miles de toneladas de crudo desde Tampico con rumbo a Estados Unidos. El potrero era de construcción italiana, pero llevaba pintada con claridad la bandera mexicana, país que, hasta ese momento, no había declarado la guerra a nadie. México era neutral, observador. Pero la neutralidad, en tiempos de conflicto global, no siempre garantiza seguridad. A las 4:26 de la mañana, un torpedo alemán impactó contra el casco del barco. La explosión fue devastadora. El buque se partió en dos, y el fuego se expandió rápidamente por la superficie del mar. De los 35 tripulantes mexicanos, 13 murieron instantáneamente. El resto fue rescatado horas después por barcos aliados que patrullaban la zona. La noticia llegó a México como un rayo. La prensa, el gobierno y la ciudadanía no tardaron en reaccionar. ¿Cómo podía un país neutral ser atacado así, sin provocación? ¿Cómo podía ignorarse una agresión directa, a sangre y fuego, contra su bandera y su gente? La respuesta emocional fue inmediata: indignación, rabia, patriotismo. En las calles, hubo marchas espontáneas, demandas de justicia, llamados al gobierno para romper relaciones con las potencias del eje. Y aunque México había intentado mantenerse al margen del conflicto, aquel torpedo lo arrastró inevitablemente al escenario de la Segunda Guerra Mundial. El Potrero del Llano se convirtió en símbolo del fin de la neutralidad, y su hundimiento marcó el inicio de una nueva etapa para el país, la de un México que, por primera vez, tomaría parte activa en una guerra mundial. No fue una batalla. Fue un solo ataque. Pero bastó para cambiar la historia. Antes del hundimiento del Potrero del Llano, México vivía un equilibrio delicado. La Segunda Guerra Mundial ya llevaba casi 3 años en curso. Europa estaba ocupada en gran parte por el nazismo, Japón se había expandido por Asia, y Estados Unidos acababa de entrar al conflicto tras el ataque a Pearl Harbor en diciembre de 1941. En medio de ese tablero global, México había optado por la neutralidad. No era indiferencia. Era estrategia. El país se encontraba aún en proceso de recuperación tras la Revolución Mexicana, y aunque simpatizaba abiertamente con los aliados, el gobierno de Manuel Ávila Camacho había decidido no intervenir directamente. Pero esa neutralidad no era absoluta. México mantenía relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Reino Unido, y colaboraba comercialmente con los aliados. Exportaba materias primas clave, como petróleo, cobre y alimentos. Además, permitió la instalación de estaciones de observación y apoyo logístico en puertos y zonas estratégicas. Todo esto, aunque sin declarar guerra, colocaba a México en una posición incómoda ante el eje. Por otro lado, el nazismo era observado con recelo en el país. Aunque existían simpatizantes de ideas fascistas, el pueblo y el gobierno mostraban afinidad con los principios democráticos. El nacionalismo posrevolucionario chocaba con la idea imperialista de Hitler, y la amenaza nazi era vista como real, aunque lejana. En ese contexto, los mares se volvieron cada vez más peligrosos. Los submarinos alemanes, conocidos como U-boats, patrullaban el Atlántico y el Golfo de México con agresividad creciente. Su misión era cortar el suministro de crudo a Estados Unidos. Y ahí, México estaba en la línea de fuego, aunque no se hubiera alistado oficialmente en la guerra. Cuando el Potrero del Llano fue atacado, no solo fue un acto de violencia. Fue una declaración de que la neutralidad mexicana había dejado de ser respetada. Aquel día, el país entendió que no podía permanecer al margen. Que no se trataba solo de petróleo, ni de fronteras. Se trataba de soberanía, de dignidad nacional. Y de decidir si el silencio seguiría siendo opción. Cuando el fuego ya estaba tocando su bandera. El hundimiento del Potrero del Llano el 13 de mayo de 1942 conmocionó al país entero. Pero la tragedia no terminó ahí. Tan solo una semana después, el 20 de mayo, otro buque petrolero mexicano, el Faja de Oro, fue torpedeado por el submarino alemán U-106. Las condiciones eran casi idénticas: barco no armado,
bandera mexicana visible, mar abierto. Y un ataque letal. El segundo golpe ya no dejó espacio para la duda. La opinión pública estalló. Hubo protestas, editoriales encendidas, discursos patrióticos. En los cafés, en las fábricas, en las plazas, México se sentía atacado, humillado. Y listo para responder. El presidente Manuel Ávila Camacho, hasta entonces prudente y cauteloso, tomó la palabra frente al Congreso. Y el 22 de mayo de 1942, México declaró formalmente el estado de guerra en contra de Alemania, Italia y Japón, las tres potencias del eje. Era la primera vez en la historia moderna que el país participaba activamente en un conflicto armado global. La decisión no fue improvisada. Durante meses, el gobierno había estado estrechando lazos con Washington, modernizando su industria, y reorganizando su economía para integrarse en el esfuerzo aliado. La guerra no llegaba como un salto al vacío, sino como una respuesta firme y calculada. Pero eso no le restaba simbolismo. La entrada de México al conflicto fue celebrada por los aliados como un acto de lealtad y compromiso regional. Y al interior del país, despertó un espíritu de unidad nacional poco común, incluso entre sectores históricamente enfrentados. Se reforzaron los puertos, se patrullaron las costas, se capacitó personal militar. Pero también se encendió algo más profundo, la conciencia de que México no era un espectador, era parte del mundo. Y en ese mundo en guerra, la neutralidad ya no era sostenible. El Potrero del Llano y el Faja de Oro no fueron solo barcos. Fueron el catalizador de una decisión histórica. México había sido empujado al conflicto. Pero eligió entrar con la frente en alto. Tras declarar la guerra en mayo de 1942, México se convirtió oficialmente en parte del esfuerzo aliado, y su participación no fue simbólica. Fue concreta, estratégica y multiforme. El símbolo más visible, y recordado, de esa participación fue el Escuadrón 201, también conocido como Águilas Aztecas. Compuesto por 300 elementos entre pilotos, técnicos y personal de apoyo, el escuadrón fue entrenado en Estados Unidos y enviado al Pacífico en 1945, donde combatió directamente contra fuerzas japonesas en Luzón, Filipinas. Fue la única unidad militar mexicana que combatió en el extranjero durante la Segunda Guerra Mundial. Volaron misiones de apoyo aéreo, bombardeo y reconocimiento. Y aunque llegaron en la etapa final del conflicto, su presencia marcó un hito. México por primera vez luchaba en una guerra global, hombro con las potencias aliadas. Pero la participación no se limitó al campo de batalla. El país se convirtió en un socio industrial, agrícola y logístico clave para Estados Unidos. Signo de interrogación. Se firmaron acuerdos para la exportación de materias primas estratégicas, petróleo, minerales, alimentos. Signo de interrogación. Se fortaleció la producción industrial interna, impulsando la modernización de sectores clave como el acero, el transporte y la energía. Signo de interrogación. Se creó el programa Bracero, mediante el cual miles de trabajadores mexicanos fueron a laborar a campos agrícolas y ferrocarriles en Estados Unidos, cubriendo la demanda laboral que había dejado el reclutamiento masivo de soldados estadounidenses. El conflicto también cambió la dinámica interna del país. Se impulsó una narrativa nacionalista que reivindicó la unidad por encima de las divisiones ideológicas. El gobierno reforzó su legitimidad mediante el apoyo al esfuerzo bélico. Surgió un nuevo perfil de ciudadanía, más conectada con el exterior, más industrial, más movilizada. Para muchos mexicanos, fue la primera vez que el país se pensó como parte activa del mapa mundial. Y aunque las heridas del conflicto no llegaron directamente al territorio nacional, el impacto de la guerra se sintió en cada fábrica, cada puerto y cada comunidad que vio partir a sus hijos. Desde el aire, los cielos de Asia vieron ondear la bandera tricolor. Y en tierra, el esfuerzo de miles de hombres y mujeres mexicanos tejió una participación silenciosa pero vital. La guerra ya no era solo de otros. Era también parte de nuestra historia. El 13 de mayo de 1942, cuando el Potrero del Llano fue hundido por un submarino alemán, México no solo perdió un buque petrolero, perdió su lugar en la neutralidad. Y ganó, aunque a la fuerza, un sitio en la historia del mundo. El ingreso de México a la Segunda Guerra Mundial fue un punto de inflexión.
Hasta entonces, el país había estado concentrado en reconstruirse tras décadas de revolución, luchas internas y tensiones políticas. Pero a partir de ese momento, México comenzó a mirar hacia afuera, a proyectarse internacionalmente, a tomar parte activa en los asuntos globales. Fue el inicio de una diplomacia más madura, más estratégica. México no fue una superpotencia, ni un gran actor militar. Pero supo dejar claro que su soberanía no era negociable. Que sus ciudadanos no podían ser agredidos sin respuesta. Y que su voz, incluso en medio del ruido de un conflicto mundial, merecía ser escuchada. La participación en la guerra dejó herencias profundas. Signo de interrogación: un mayor reconocimiento internacional, especialmente con Estados Unidos y América Latina. Signo de interrogación: el fortalecimiento de la identidad nacional en torno a valores como unidad, dignidad y resistencia. Signo de interrogación: el impulso a sectores clave que sentaron las bases del desarrollo industrial del México moderno. Signo de interrogación y, sobre todo, la consolidación de una idea de país que no se queda al margen, sino que actúa, decide y responde. Hoy, más de 80 años después, pocos recuerdan los nombres de los marinos que murieron en el Potrero del Llano. Pero su historia vive en cada libro de historia, en cada homenaje militar, y en cada decisión diplomática que México toma con la firmeza de quien ya ha enfrentado el fuego. Y no retrocedió. Porque aquel torpedo no solo partió un barco. Despertó una nación.